Un colombiano fue hallado culpable por el asesinato de una pareja de hombres el año pasado en Londres. Emergency location. Twickenham Suspension Bridge. What's the emergency? Right, we're going to need some police up here quite urgently, I think. We had a gentleman up here who was dragging a case behind him. The cases, the wheels are broken and what have you. He says there's car parts and what have you. It's got to be funny. The case is broken and it looks like it's really heavy and there's blood coming out of it. The guy with the case has run off. We're now with the case. It's blood. We're convinced it's blood. La noche del 10 de julio de 2024 caía plácida en la pintoresca ciudad de Bristol, al oeste de Inglaterra. Bajo los faroles tenues, un residente que paseaba por allí se detuvo en seco. A lo lejos, la silueta de un hombre arrastraba con esfuerzo dos grandes maletas de viaje. Algo en su andar desencajado y furtivo le erizó la piel, pero fueron las manchas oscuras goteando desde una de las maletas lo que encendió todas las alarmas de su instinto. El testigo, conteniendo la mezcla de horror y adrenalina, no dudó en acercarse. Otro ciclista que pasaba decidió confrontar al extraño. Le habló, mas el hombre parecía no comprender. Con ojos desorbitados, el desconocido murmuró unas palabras en un español atropellado. «Mi jefe es un mal hombre», balbució mientras apretaba con fuerza la maleta. Antes de que pudieran detenerlo, aquel sujeto de tez oscura y expresión alterada emprendió la huida hacia la espesura de la noche, abandonando una de las maletas a medio abrir. Lo último que vieron de él fue su figura perdiéndose entre las sombras, dejando atrás aquel equipaje impregnado de evidencia. Los ciudadanos marcaron temblorosos el número de emergencias. En cuestión de minutos, las sirenas de la policía rasgaron el silencio. Al inspeccionar las maletas, los agentes descubrieron lo inimaginable. En su interior yacían restos humanos desmembrados. Un simple vistazo a una etiqueta de equipaje bastó para conducir a las autoridades hasta un apartamento en Londres. La investigación apenas empezaba, pero ya estaba claro que tras las maletas sangrantes se ocultaba en realidad un crimen atroz y meticulosamente planeado. Pero antes de iniciar con el caso, quiero enviar un saludo muy especial a dos leyendas, a My Thoughts Not Yours, que me escribió: gracias por apostar el corazón en tus videos, porque cuando muchos varones degradan a la mujer, la vida nos regala hombres como tú, que con respeto y amor realzan nuestras vidas. Muchísimas gracias por ese mensaje tan hermoso, en serio lo valoro con lo más profundo de mi alma. Tus palabras son muy afortunadas para mí. Mil gracias, un beso y un gran abrazo inmenso para ti. Cuídate por favor muchísimo. Me emocionó leer tu mensaje. También quiero saludar a Sandraime, que me mandó un abrazo y me expresó su apoyo. Muchísimas gracias por todo, de verdad lo valoro muchísimo. No sabes lo importante que es para mí que tú estés en la comunidad y espero que estés bastante bien. Cuídate mucho, por favor, y te envío un fuerte abrazo cósmico. La historia de Justin Andrés Mosquera comenzó lejos de Londres, en las vibrantes calles de Medellín, Colombia. A sus 35 años, este hombre de mirada intensa y orígenes humildes había encontrado en el mundo del entretenimiento para adultos una forma de ganarse la vida y quizá también de alimentar sus ambiciones. Bajo las luces de cámaras caseras y perfiles en línea, Justin proyectaba una imagen seductora y segura, pero en su interior cargaba con las inseguridades de saberse un extraño buscando un lugar en el mundo. Fue justamente a través de esas plataformas virtuales donde su camino se cruzó con el de Albert Alfonso, un hombre mucho mayor que él y residente de Londres, con quien inició una relación a distancia marcada por el deseo, el interés económico y un oscuro secreto compartido. Albert Alfonso, francés de nacimiento pero nacionalizado británico,
Rondaba los 60 años y llevaba una doble vida bien delineada. De día era un ciudadano respetable, instructor de natación y gerente de residencias de lujo en la capital inglesa. De noche, sin embargo, exploraba los rincones más extremos de la sexualidad en línea, frecuentando sitios de videochat y foros donde se forjaban fantasías prohibidas. En uno de esos espacios virtuales encontró a Justin. La diferencia de edad y de mundos entre ellos no fue obstáculo, sino incentivo. Alfonso pagaba, Mosquera actuaba. Así comenzaba entre ambos un juego de poder y seducción. Durante más de una década mantuvieron encuentros virtuales subidos de tono, transacciones de dinero a cambio de videos y promesas. Para Justin, Alfonso representaba la posibilidad de escapar de la estrechez económica. Para Alfonso, Justin era la encarnación exótica de sus deseos más inconfesables. Esa dinámica virtual eventualmente trascendió la pantalla. Con el tiempo, Albert Alfonso quiso algo más tangible que una fantasía por internet. Invitó a Justin a visitar Inglaterra, ansioso por llevar a la realidad esos encuentros. Paul Longworth, la pareja de Alfonso, aceptó a regañadientes aquella visita y abrió las puertas del apartamento que compartían en Shepherd's Bush al joven colombiano. Paul, un irlandés jubilado de 71 años, había compartido con Alfonso 2 décadas de su vida. Aunque su romance había terminado en 2023, seguían viviendo juntos como amigos entrañables. De carácter bonachón y conocido en el vecindario por su amabilidad, Paul observaba con cautela la fascinación que su amigo sentía por las prácticas íntimas extremas, algo en lo que él no participaba, pero de lo cual estaba al tanto y que toleraba con silenciosa resignación. Quizá en el fondo confiaba en que aquellos juegos privados de Alfonso eran inofensivos. Nunca imaginó que al dejar entrar a Justin en su hogar, estaba sellando un destino trágico. Los encuentros en persona entre Justin y sus anfitriones se repitieron en varias ocasiones, gracias a una política migratoria que por un tiempo permitió la entrada de colombianos sin visa. Justin podía volar a Londres con facilidad. Alfonso incluso visitó Colombia junto a Paul en 2024. Los tres viajaron a Cartagena disfrutando de unas vacaciones. En fotos de ese viaje se los veía sonreír bajo el sol caribeño como si fuesen una familia típica unida por secretos. Sin saberlo, todos se acercaban al abismo. Para Albert Alfonso esos eran juegos peligrosos pero controlados. Para Paul quizá una incomodidad silenciada. Pero para Justin podía ser la antesala de algo más siniestro. Bajo la superficie de atenciones y regalos, el joven colombiano empezaba a concebir la idea de que podía aspirar a algo más que ser el entretenimiento pasajero de dos hombres adinerados. En su mente la semilla de la ambición echaba raíces profundas, abonada por años de dependencia económica y promesas incumplidas. Muy pronto, esa semilla habría de germinar en forma de un plan violento. La rutina de aquel verano parecía transcurrir con normalidad en la casa de Albert Alfonso. Este se despidió apresuradamente antes de salir al trabajo, sin notar nada extraño en la sonrisa tensa de Justin, que lo veía partir desde la ventana. En el interior del hogar quedó Paul, quien, ajeno al peligro inminente, se dispuso a iniciar su día como de costumbre, quizá preparar una taza de té y hojear el periódico con la tranquilidad cadencia de sus años. Detrás de él, en la penumbra del pasillo, se recortó la figura de Justin. El joven observaba a Paul con una frialdad nueva en sus ojos, aferrando en su mano derecha el peso contundente de un martillo que había tomado del cobertizo. Había llegado el momento. Sin mediar palabra, Justin avanzó en silencio. En su mente resonaban los conocimientos que metódicamente había reunido en días previos. Sabía exactamente dónde asestar el golpe mortal gracias a sus búsquedas en internet sobre cómo causar lesiones letales en la cabeza. A espaldas de Paul, alzó el martillo con ambas manos y descargó toda su fuerza.
Un crujido seco partió el aire del salón. El impacto certero en la nuca de Paul le destrozó el cráneo, causándole un traumatismo cráneoencefálico letal. El anciano ni siquiera alcanzó a gritar. Sus ojos se abrieron con desconcierto antes de que su cuerpo, frágil como el de un pájaro, se desplomó sobre el suelo de madera. Por un instante el tiempo parecía congelarse en aquella estancia iluminada por el sol. Justin permaneció de pie, respirando agitadamente, observando la sangre que comenzaba a manchar el piso. En su pecho, el corazón le latía con furia, pero su mente se mantenía fría. Tenía un plan y no podía fallar. Apartó el martillo ensangrentado y, sobreponiéndose al temblor de sus manos, arrastró el cuerpo de Paul fuera de la vista. Con esfuerzo envolvió al difunto en una sábana gruesa, reduciendo el rastro de sangre lo mejor posible. Necesitaba ganar tiempo, al menos hasta que cayera la noche. Aquel crimen no había sido un arrebato pasional, sino una ejecución premeditada. Justin ocultó el cuerpo de Paul en un rincón discreto de la vivienda, posiblemente un armario o incluso el congelador horizontal que había adquirido para tal fin, y limpió con premura las evidencias visibles del ataque. Cuando finalmente terminó, contempló su macabra obra con una mezcla de triunfo y nerviosismo. Paul, el amable jubilado que lo había recibido bajo su techo, yacía ahora sin vida y fuera de la vista. Afuera el mundo seguía su curso habitual, los vecinos paseaban sin sospechar, el ruido lejano de Londres vibraba como cualquier otro día. Justin respiró hondo y ensayó una sonrisa en el espejo. Debía fingir normalidad. En unas horas, Albert Alfonso regresaría a casa y el joven asesino ya tenía preparada la siguiente fase de su plan. La noche había caído cuando Albert regresó al apartamento sin sospechar que la oscuridad ocultaba un horror. Justin lo recibió con afecto, incluso preparó para él una copa de vino, intentando disimular la tensión que le tensaba los hombros. Paul, según la versión que improvisó Justin, había salido a su pub favorito y probablemente volvería tarde. Alfonso, algo fatigado tras su jornada laboral, no hizo más preguntas. Los dos hombres se encaminaron al dormitorio. Como en otras ocasiones, Alfonso buscó a Justin con una mezcla de deseo y confianza, ajeno al destino fatal que le aguardaba en su propia casa. La habitación se iluminaba tenue, con las luces de la calle filtrándose por las cortinas. Alfonso y Justin iniciaron un encuentro íntimo que para el mayor de los hombres no era más que la continuación de sus fantasías hechas realidad. Para Justin, en cambio, aquel sería el preludio de la muerte. Con sus sentidos alerta, esperó el instante preciso, ese momento de vulnerabilidad tras la pasión en que Alfonso yacía con la guardia baja. Entonces, sin aviso, Justin se abalanzó. De debajo de la almohada extrajo un cuchillo de hoja brillante que había escondido previamente y lo hundió con furia en el abdomen de Albert. El grito de dolor de Alfonso rasgó la quietud nocturna. Sorpresa, pánico y traición danzaron en sus ojos mientras intentaba inútilmente apartar a su agresor. Pero Justin estaba fuera de sí, impulsado por una determinación sanguinaria. Volvió a arremeter una y otra vez. El filo penetró carne y órganos, y la habitación se llenó con el sonido húmedo de la violencia. Alfonso intentó defenderse, pero cada movimiento suyo era respondido con nuevas puñaladas. La sangre salpicó las sábanas y las paredes, tiñendo de rojo la escena. Cámaras de seguridad ocultas en la habitación, instaladas por el propio Alfonso para grabar sus encuentros, registraron el ataque en toda su crueldad. Sobre el cuerpo ensangrentado de su víctima, Justin encontró un retorcido instante para el morbo. Acercó su rostro al de Alfonso, cuyos labios temblaban, y le susurró con voz feroz: ¿Te gusta? La pregunta, cargada de burla y odio, quedó flotando en el aire mientras continuaba la agresión. Las fuerzas abandonaron a Albert Alfonso. El cuchillo de Justin le abrió profundos surcos en la garganta, en el pecho y en el cuello, hasta que su vida se extinguió en un horrible final.
El silencio retomó el lugar poco a poco, roto solo por los jadeos del asesino. Justin se incorporó tambaleante y cubierto de sangre de pies a cabeza. Sus ojos recorrían la escena. Sobre la cama desordenada yacía el cuerpo desnudo y mutilado de Alfonso, cuyo rostro aún expresaba una mezcla de terror y desconcierto. La habitación, antes santuario de placeres privados, era ahora un matadero clandestino. Entonces ocurrió algo inesperado. En vez de derrumbarse presa del remordimiento o el pánico, Justin sonrió. Una euforia salvaje le recorría el cuerpo. Comenzó a tatarear una melodía, quizá una canción pop colombiana que sonaba en su memoria. Sus pies descalzos, manchados de rojo, iniciaron un balanceo rítmico sobre el charco viscoso del suelo. En un arrebato macabro, alzó los brazos y se puso a bailar. Giró sobre sí mismo frente al espejo del armario, contemplando su reflejo, la imagen de un hombre joven, desnudo y empapado en sangre hasta la cintura, moviéndose con perturbadora alegría. Canturrió entre dientes, cada tanto lanzando una risita como si acabara de jugar la broma más extravagante de su vida. Aquella escena permanecería grabada para siempre en la memoria de quienes la verían después en video. En ese momento, sin embargo, solo Justin estaba allí para presenciar su propia función grotesca. Tras varios minutos el frenesí fue cediendo. Justin bajó los brazos, aún agitado, y volvió a la realidad inmediata con un golpe de claridad. Tenía dos cuerpos sin vida en casa y un desastre sangriento a su alrededor, pero aún no había terminado su obra. Había algo más que deseaba de aquellos hombres, algo por lo que en parte había orquestado todo, su dinero. Mientras los cuerpos se enfriaban, Justin limpió el cuchillo en las sábanas empapadas y, sin molestarse siquiera en vestirse, se dirigió a la habitación contigua donde Albert guardaba su computador personal. Con dedos manchados que dejaban huellas rojizas en el teclado, empezó a intentar acceder a las cuentas bancarias de sus víctimas. La pantalla azulada iluminó su rostro manchado. Recordó las instrucciones que Alfonso le había dado alguna vez para hacer transferencias. Irónicamente, la confianza de su benefactor ahora se volvía contra él. Si lograba mover suficiente dinero a una cuenta bajo su control, aquella masacre le reportaría la ansiada recompensa económica. Justin tecleó números y contraseñas, probó varias combinaciones, maldiciendo en voz baja cuando erraba. Finalmente logró ingresar a una de las cuentas y, sin titubear, inició una transferencia electrónica. Buscó traspasar varios miles de libras esterlinas, imaginando con avaricia la suma en pesos colombianos suficiente para empezar una nueva vida lejos de allí. Su respiración se aceleró, pero esta vez por la emoción de un botín inminente. Sin embargo, no todo saldría como esperaba. Las medidas de seguridad bancarias y las limitaciones de tiempo jugarían en su contra. Pero de eso Justin aún no se percataba. En ese instante solo sabía que debía actuar rápido. Apagó el computador, convencido de haber concretado el robo digital, y volvió su atención a los cuerpos. Quedaba la tarea más ardua y siniestra: desaparecer los restos de Paul y Albert para borrar cualquier rastro. Con los dos moradores de la casa reducidos a cuerpos, Justin se dispuso a ejecutar la parte final de su plan: hacer desaparecer cualquier evidencia física de sus crímenes. La escena del dormitorio era dantesca, pero el joven asesino no se dejó amedrentar por el horror de sus actos. Desnudo aún y cubierto de sangre seca, se ató el cabello hacia atrás, tomó aire y reunió las herramientas que necesitaba. En la cocina encontró un cuchillo de carnicero bien afilado. También localizó una cegueta entre las pertenencias de la casa, quizá parte de una caja de herramientas doméstica. Con estos implementos regresó junto a los cuerpos.
Justin trabajó durante horas en medio de un silencio sepulcral, interrumpido solo por el roce metálico de la hoja y sus propios jadeos. Decidió empezar por Paul, cuyo cuerpo seguía envuelto en la sábana donde lo había ocultado. Con frialdad quirúrgica, abrió tajos profundos en las articulaciones, separando los brazos y las piernas. La sangre ya se había coagulado en buena medida, lo que facilitó algo la labor. Cada miembro cercenado era colocado cuidadosamente a un lado. Luego procedió a decapitarlo, un corte firme en el cuello, seguido de varios movimientos de serrucho contra la columna, hasta desprender la cabeza de su tronco. Hizo lo mismo con Albert, repitiendo el ritual macabro con una eficiencia escalofriante. Para cuando quiso darse cuenta, a su alrededor yacían las partes desmembradas de lo que horas antes habían sido dos seres humanos con nombres e historias. El hedor acre de la sangre y los órganos empezaba a saturar el aire. Justin sabía que debía apresurarse. Arrastró el pesado congelador horizontal que había mandado traer días atrás hasta situarlo en el pasillo central de la vivienda. Abrió la tapa y con esfuerzo fue acomodando en su interior algunos de los restos más voluminosos. Colocó ambas cabezas decapitadas en el congelador, escondiéndolas bajo bolsas plásticas y recipientes, con la esperanza de que el frío retardara la descomposición. Partes del torso y vísceras también acabaron allí dentro, mientras que otras secciones las reservó para otro propósito. A un lado de la habitación, Justin había preparado dos amplias maletas de viaje. Eran valijas robustas con ruedas, las mismas maletas que habían acompañado a Alfonso y Paul en su viaje a Colombia, ahora destinadas a transportar sus propios restos. Justin forró el interior de cada maleta con varias capas de plástico negro, improvisando un sello para contener los fluidos. Después, con la determinación helada de un sepulturero, empezó a llenar los equipajes, colocó partes de los cuerpos dentro, repartiendo el peso entre las dos maletas para poder cargarlas. Un brazo aquí, una pierna allá, luego el torso mutilado cubierto con bolsas. Al cerrar las cremalleras tuvo que apoyarse sobre las tapas y ejercer presión. Tal era la cantidad de carga que las maletas apenas podían cerrarse. Con todo empacado, Justin limpió a grandes rasgos la escena del crimen, pasó trapero y toallas por el piso, recogió trozos de carne que pudieran haber quedado sueltos y los arrojó al inodoro, tirando de la cadena varias veces. Empapó la cama ensangrentada con productos de limpieza, esperando diluir la mancha, aunque sabía que la alfombra empapada difícilmente quedaría impecable. No importaba, su objetivo no era que la escena quedara perfecta, sino ganar algo de tiempo antes de que alguien descubriera el horror. Si todo salía bien para entonces, él ya estaría muy lejos. Antes del amanecer, las maletas estaban listas junto a la puerta principal. Eran pesadas como ataúdes. Justin, exhausto pero lleno de adrenalina, se dio una ducha rápida para quitarse de encima la sangre seca que tenía sobre la piel. Se vistió con ropa limpia, unos jeans oscuros y una chaqueta ligera, y ocultó cualquier rastro de heridas o arañazos que hubiera sufrido en la refriega. Aún en la penumbra matutina, hizo un último recorrido por el apartamento silencioso, satisfecho de que todo cuanto necesitaba llevar estaba dentro de las maletas. Respiró hondo y salió. Había decidido que Londres no sería el lugar donde se desharía de los cuerpos. Demasiado arriesgado hacerlo en una ciudad llena de ojos y cámaras. En cambio, planificó llevarlos muy lejos donde nadie lo conociera. Aprovechando la madrugada, contrató los servicios de transporte necesarios. Primero llamó a un conductor privado, quizá mediante una aplicación o un contacto que Alfonso mismo usaba, y le indicó que necesitaba un traslado fuera de la ciudad con equipaje. Cuando la furgoneta llegó, Justin cargó con esfuerzo las dos maletas, excusándose ante el chofer por el peso inusual, piezas de autos. Les diría más tarde a los curiosos con macabro sentido del humor. La van partió
con rumbo al oeste. Aún faltaban 3 horas de camino hasta el destino elegido, la ciudad de Bristol, a unos 200 kilómetros de Londres. Bajo la luz mortecina del amanecer, Justin Andrés Mosquera abandonó Londres llevando consigo los restos de sus víctimas. En su mente se repetía una única idea obsesiva: hacer desaparecer aquellas maletas para siempre. Pensaba arrojarlas desde lo alto de un puente colgante, dejar que la caída y la corriente se llevaran la evidencia de sus crímenes. Si tenía éxito, la desaparición de Paul y Albert quedaría como un misterio sin resolver y él podría esfumarse entre las grietas del mundo con un nuevo nombre y el dinero robado como única compañía. La noche envolvía el puente colgante de Clifton cuando la furgoneta se detuvo cerca de la entrada peatonal. Eran casi las 10 y las luces que engalanaban la estructura ofrecían un espectáculo sereno sobre el abismo oscuro del río Avon. Justin descendió del vehículo con las 2 maletas, agradeció en un murmullo al conductor y observó cómo éste se alejaba sin hacer preguntas. Quedó solo, a merced del silencio y del peso de su carga mortal. Frente a él, la silueta imponente del puente se recortaba contra el cielo nocturno. No había tiempo que perder. Con paso apresurado comenzó a arrastrar los equipajes hacia el centro del puente, buscando el punto más alto donde arrojar las maletas al vacío. Imaginaba cómo caerían en las aguas negras del río, tragándose para siempre los secretos de sus abominaciones. Sin embargo, cada metro recorrido se hacía más difícil. Las ruedas de una de las maletas, dañadas por el exceso de peso, chirriaban lastimosamente hasta que terminaron por quebrarse. Justin maldijo entre dientes mientras aquella maleta se volteaba, esparciendo un hilo oscuro sobre el pavimento. Un olor metálico inundó el aire frío. Sangre, con gotas espesas, empezaron a escaparse por las rendijas de las cremalleras. Justin sintió un escalofrío, no tanto de horror sino de urgencia. Tiró con más fuerza, desesperado por llegar al borde y deshacerse del estorbo sangrante. Fue entonces cuando sucedió lo inevitable. Un residente del barrio que paseaba a su perro por las inmediaciones advirtió la figura solitaria luchando con las maletas bajo la tenue luz. Aquella imagen le resultó tan extraña que decidió acercarse. Conforme reducía la distancia, pudo distinguir el rastro oscuro que goteaba de una de las valijas y su instinto le gritó que algo andaba muy mal. El residente llamó con voz firme: «Oiga, ¿se encuentra bien?». Justin se sobresaltó. En su apuro no había percibido la llegada de ese buen samaritano. Tragó saliva e improvisó una respuesta en su precario inglés, sin voltear de todo el rostro. Le dijo: «I'm fine, thanks», pero su acento extranjero y la tensión en sus gestos solo incrementaron las sospechas del testigo. Para colmo, un ciclista que cruzaba el puente decidió detenerse al ver la escena. Resultó ser un joven local que, por suerte o destino, hablaba español con fluidez. Al notar que el hombre de las maletas no se comunicaba bien en inglés, este ciclista se ofreció a ayudar como traductor improvisado. Rodeado ahora por 2 desconocidos, Justin sintió cómo el cerco se cerraba a su alrededor. Uno de los hombres le preguntó qué llevaba en las maletas y por qué se veían manchas rojas goteando. Justin, con una sonrisa nerviosa y las manos manchadas de un tinte oscuro, balbuceó en español: «Son piezas de carros, repuestos y cosas así». La excusa era débil y no convenció a nadie. «La maleta tiene las ruedas rotas y está muy pesada. Y mire, está goteando sangre», exclamó el testigo en inglés mientras el ciclista traducía sus palabras. En otra circunstancia podría haber parecido una comedia negra, pero allí, a medianoche sobre el puente, era aterradoramente real. Los 2 británicos intercambiaron miradas de alarma. Estaban frente a algo que sobrepasaba cualquier experiencia cotidiana. El ciclista, con la adrenalina surcando sus venas, decidió actuar con cautela. Le pidió a Justin que abriera la maleta para demostrar lo que decía.
Por toda respuesta, el colombiano negó con la cabeza enérgicamente y retrocedió un paso. Balbuceó entonces una frase extraña. Mi jefe es un mal hombre, soltó en español, con los ojos muy abiertos y la voz trémula. Aquellas palabras desconcertaron a sus interlocutores. ¿Un jefe? ¿Estaban acaso ante la víctima de alguna fechoría mayor de un crimen de pandillas? Mira, mi jefe es muy malo. Esa duda fugaz hizo titubear a los hombres, pero no los calmó. El residente ya había sacado su teléfono móvil y, alejándose unos pasos, marcó de inmediato al número de emergencias para pedir auxilio policial. Justin lo notó. Su tiempo se había agotado. Entendió que no lograría librarse de las maletas sin ser descubierto. En un arranque desesperado, señaló hacia el extremo opuesto del puente y farfulló en un inglés torpe. "Other back, there I go". Diciendo esto, soltó la manija de la maleta rota y sin previo aviso echó a correr hacia la oscuridad, en dirección al bosque de Leaf Woods, que se extendía más allá del puente. ¡Deténgase!, gritó el ciclista, pero era demasiado tarde. Las siluetas de los árboles pronto envolvieron la figura huidiza de Justin. El colombiano desapareció entre la maleza, dejando atrás uno de los equipajes a medio abrir a los pies de los atónitos testigos. Por un instante reinó un silencio aturdido. El residente, con el teléfono pegado al oído, volvió en sí y tartamudeó al operador lo que acababa de ocurrir. Un hombre había huido dejando una maleta sospechosa que goteaba un líquido rojo oscuro. La policía, advertida ya de la emergencia, acudió al puente con premura. En cuestión de minutos, patrullas y luces azules inundaron la escena que hasta hacía poco pertenecía solo a la quietud nocturna. Los agentes encontraron no una, sino dos maletas abandonadas, la que Justin dejó al escapar y la segunda, que efectivamente estaba a poca distancia, oculta tras una barandilla, donde al parecer él la había colocado momentos antes para preparar el siniestro descenso al río. Con sumo cuidado y la aprensión pintada en sus rostros, forzaron las cerraduras. Lo que descubrieron adentro les revolvió el estómago y heló la sangre. Bolsas manchadas, segmentos de cuerpos humanos, miembros amputados cuidadosamente envueltos. Era como abrir la puerta del mismísimo infierno. El hallazgo desató un operativo policial de enorme magnitud. En pocos instantes, la tranquilidad de Bristol se convirtió en el epicentro de un macabro descubrimiento. Los investigadores acordonaron el puente, entrevistaron a los testigos y comenzaron a procesar la escena. Ninguno de los veteranos policías podía creer lo que veían sus ojos. Era una atrocidad digna de las peores novelas criminales, pero allí, en la vida real, ante ellos, una vez confirmaron que se trataba de restos humanos, la prioridad absoluta fue clara: atrapar al responsable antes de que pudiera esfumarse, y aunque Justin había corrido veloz en la oscuridad, no llegaría muy lejos. Las maletas mismas contenían la clave para seguir su rastro. En una de ellas colgaba aún una etiqueta de equipaje con un nombre y una dirección impresos. Esa dirección conducía directamente a Londres, al domicilio de Paul y Albert Alfonso. La cacería del asesino, por tanto, había comenzado. La noticia de los restos hallados en Bristol se difundió con la velocidad de un relámpago por los canales policiales. Mientras algunos agentes aseguraban la escena del puente, otros, en coordinación con la Policía Metropolitana de Londres, se dirigieron a la dirección obtenida de la etiqueta del equipaje. Esa misma madrugada, en una calle tranquila, los policías forzaron la entrada de la casa de Paul y Albert Alfonso. Dentro los recibieron el olor metálico de la sangre y el silencio sepulcral de la muerte. Al recorrer las habitaciones con linternas,
Sus haces de luz revelaron manchas oscuras en la alfombra y paredes salpicadas. En el pasillo, un congelador horizontal reposaba fuera de lugar con signos evidentes de haber sido movido recientemente. Uno de los oficiales levantó cautelosamente la tapa. Sus ojos se abrieron de horror al iluminar el contenido. Allí estaban las cabezas decapitadas de 2 hombres, miradas vidriosas congeladas en una mueca mortal junto a restos mutilados cuidadosamente acomodados entre el hielo. Las armas del crimen, un martillo ensangrentado y un cuchillo de filo dentado, aparecieron tiradas no lejos de allí, mudos testimonios de la barbarie que había tenido lugar. Confirmado el doble asesinato en Londres y su vínculo con las maletas de Bristol, la cacería de Justin Andrés Mosquera se convirtió en prioridad nacional. Las descripciones proporcionadas por los testigos, un hombre joven de tez oscura que no hablaba bien inglés, junto con la identidad de quien había estado hospedado con las víctimas, permitieron a las autoridades saber exactamente a quién buscaban. Patrullas peinaron la zona boscosa al amanecer, mientras helicópteros con reflectores barrían desde el cielo en busca de cualquier rastro del fugitivo. El temor de que pudiera escapar del país puso en alerta aeropuertos y terminales de transporte. Sin embargo, Justin seguía oculto, como si se lo hubiera tragado la tierra tras su huida del puente. Fueron horas tensas. Intentaría aquel hombre desesperado tomar un tren, asomaría la cabeza en algún pueblo cercano en busca de refugio. Efectivamente, tras un día y medio sin resultados claros, una llamada de un empleado de la estación de tren de Bristol avivó las esperanzas. Al parecer, un individuo sospechoso merodeaba por las inmediaciones, luciendo desorientado y con aspecto nervioso. Varios agentes encubiertos se desplegaron sigilosamente por la zona. En la fría madrugada del 13 de julio de 2024, divisaron finalmente a su objetivo. Justin caminaba cerca de la estación con la ropa sucia y la mirada perdida como un fantasma errante. En un rápido operativo, los oficiales lo acorralaron junto a la entrada de la estación. "Police, hands up", le gritaron apuntándole con las linternas y armas. Justin levantó las manos temblorosas, sin entender del todo las órdenes en inglés. Su rostro mostraba una mezcla de agotamiento y desconcierto. Un video de la captura registraría cómo, al exigirle a la policía que se identificara, el colombiano apenas pudo articular palabras en un inglés roto, evidenciando su confusión y su dificultad para comunicarse. En segundos lo redujeron contra el suelo y le colocaron las esposas. Justin Andrés Mosquera, el hombre de la maleta sangrante, había caído mientras lo introducían en un vehículo de patrulla rodeado de agentes. Mantenía la cabeza gacha y el ceño fruncido. Quizá comprendía que su plan se había desmoronado por completo. Con el sospechoso bajo custodia, vinieron las primeras interrogaciones. En la comisaría, ya con un intérprete presente, Justin escuchó las acusaciones con aparente calma. Negó con vehemencia haber asesinado a Paul, o al menos intentó desligarse de uno de los crímenes. En un giro insólito, admitió haber matado a Albert Alfonso, alegando que lo hizo en un momento de pérdida de control, pero aseguró que no era responsable de la muerte de Paul. Según su versión, habría sido el propio Alfonso quien mató a Paul tras una disputa, y él, Justin, solo habría acabado con Alfonso en un arranque de pánico, creyendo que éste planeaba hacerle daño. La historia era rebuscada y no convenció a los investigadores. Las evidencias reunidas hasta el momento contradecían esa narración fantástica. Desde los registros de que Alfonso estaba en su trabajo cuando Paul fue asesinado, hasta las búsquedas en internet y compras que Justin había realizado antes de los crímenes, todo apuntaba a un plan meticulosamente orquestado por él solo. Las coartadas y mentiras de Justin no podrían salvarlo.
Con la captura realizada y las pruebas recabadas, el camino estaba listo para la siguiente etapa, un juicio que revelaría con detalle cada pormenor escalofriante de aquel caso sin precedentes. El nombre de Justin Andrés Mosquera comenzaba a aparecer en todos los titulares, asociado a palabras como descuartizador, asesino serial y horror en Londres. Mientras era trasladado a prisión preventiva en espera de su proceso, el colombiano entendió finalmente la magnitud de sus actos y del destino que le aguardaba. El juicio contra Justin Andrés Mosquera se llevó a cabo un año después en el Tribunal Penal de Woolwich, al sureste de Londres. Para entonces, el caso había acaparado titulares y morbo en 2 continentes. Cada día de las audiencias reveló detalles espeluznantes que helaron la sangre del jurado y de la concurrencia. La fiscalía presentó su caso con contundencia, exhibió la abundante evidencia digital y forense recopilada, desde los videos de las cámaras de seguridad hasta el historial de búsquedas en la laptop de Mosquera. Se mostraron en la sala fragmentos del video de la cámara oculta en el dormitorio de Albert Alfonso, imágenes granulosas pero inequívocas en las que se veía a Justin apuñalando repetidamente a Alfonso hasta matarlo. Más de un miembro del jurado desvió la mirada o contuvo arcadas ante aquella proyección. Los fiscales también presentaron fotografías de la escena del puente, las maletas abiertas con sus contenidos macabros y el congelador rebosante de restos humanos en la casa de las víctimas. Cada prueba cimentaba la narrativa de una atrocidad calculada y ejecutada fríamente. La defensa de Mosquera se basó en la ya desacreditada versión que él había esbozado tras su captura. Intentó alegar que había actuado por miedo, que Alfonso era el verdadero asesino de Paul y que él simplemente perdió el control en defensa propia. Sin embargo, dicha explicación se hizo trizas frente a las pruebas. Testigos periciales confirmaron que Paul había sido asesinado en un horario en el que solo Justin estaba con él, mientras Albert Alfonso trabajaba. Además, los peritos informáticos detallaron las búsquedas en internet realizadas por el acusado antes de los crímenes, incluyendo consultas sobre congeladores y métodos para causar heridas mortales, evidenciando una premeditación innegable. Ante tal cúmulo de hechos, la narrativa de Justin se reveló como un débil intento de desviar la culpa. Fueron jornadas tensas. Los medios británicos apodaron a Mosquera como el hombre de la maleta por la imagen indeleble de él arrastrando los equipajes sangrientos. La sala estuvo colmada de reporteros bocetando cada gesto del acusado, pero Justin permaneció la mayor parte del tiempo impasible, con la mirada clavada en la mesa, quizá consciente de que su destino estaba sellado. Tras escuchar testimonios de forenses, agentes y hasta del ciclista que lo enfrentó en el puente, la deliberación del jurado no se hizo esperar. Aún así, cada minuto parecía eterno para los presentes. Finalmente, luego de 5 horas y 3 minutos de discusión a puerta cerrada, el jurado regresó con un veredicto unánime, culpable de los asesinatos de Paul y de Albert. Al oír el veredicto, Justin Andrés Mosquera no mostró emoción alguna. Sus ojos oscuros se perdieron un instante en el vacío, mientras a su alrededor resonaban sollozos contenidos de algunos familiares de las víctimas presentes en la corte. El juez Mark Venathan, quien presidió el juicio, tomó la palabra para dirigirse al condenado y al jurado. Con tono grave, agradeció a los miembros del jurado por su servicio en un caso tan doloroso, reconociendo que fueron eventos brutales y terribles. Leer al respecto es espantoso, pero verlo es realmente impactante. Ofreció a quienes lo necesitaran la asistencia psicológica de la corte para procesar las imágenes traumáticas que tuvieron que presenciar. Acto seguido, mirando directamente a Mosquera, el magistrado declaró que por la monstruosidad de sus actos anticipaba que la sentencia sería la más severa posible. En agosto de 2025, en una audiencia final, se confirmó lo inevitable. Justin Andrés
Mosquera sería sentenciado a cadena perpetua por el doble homicidio, con un periodo mínimo a cumplir en prisión tan alto que, en la práctica, posiblemente morirá entre rejas. Antes de concluir, el juez ordenó una evaluación psiquiátrica del convicto, buscando descifrar si tras su apariencia fría se ocultaba algún trastorno aún no revelado. Pero trastornado o no, la justicia británica dejó claro que Mosquera nunca volvería a ser un hombre libre. Afuera de la corte, la comunidad LGBTIQ+, y la ciudadanía en general respiraban con algo de alivio al saber que aquel asesino despiadado no volvería a pisar las calles. Y hasta aquí va el video de hoy, mi leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Y lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Y sin más que añadir, recuerda seguirme en mis redes sociales y nos vemos tú y yo en un próximo caso.